Evangelio de San Juan, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 39. San Juan, capítulo 4, versículo 39. Vamos a leer hasta el versículo 42. Dice la palabra de Dios: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me ha dicho o me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos. Oiga lo que dice: creyeron muchos, mucho más por la palabra de él, ya no por la palabra de ella, sino por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a hablar en esta tarde acerca de lo que es la salvación. Esta mañana hablamos de algo sobre eso, de que el propósito de Dios no es de que usted ni yo seamos personas religiosas. El Señor no vino a traer religiones. El Señor vino a traer, aquí los samaritanos lo reconocieron y dijeron: este es el Salvador del mundo, el Cristo. No dijeron: este es el religioso más grande del mundo. No, este es el Salvador del mundo. Así que vamos a presentar a Jesucristo como nuestro Salvador. Así que hablar de salvación, cuando hablamos de salvación, es hablar de liberar a alguien. La palabra salvación quiere decir liberar a alguien de un peligro inminente. Y este peligro inminente es la condenación eterna. Hay gente que dice que no hay infierno, que no hay cielo, pero eso es lo que la gente dice. Pero qué bueno que nosotros le creemos es al Señor Jesucristo, a su bendita palabra. Aquí hay una mujer que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, y era una mujer que tenía problemas familiares, tenía problemas allá en su casa, tenía problemas sociales, y bueno, seguramente era discriminada, seguramente era una mujer marginada. Y salió a la hora en que, porque había un pozo donde las mujeres iban a recoger agua, y ellas tenían una hora en que iban a recoger agua, pero esta mujer esperó que todas las otras mujeres fueran y ella iba sola. Así que puede imaginar usted, a las 12 del día. Eso está haciendo un calor muy fuerte. Yo creo que la hora de haber sacado el agua del pozo sería en las horas de la mañana o en las horas de la tarde, cuando ya el calor fuera más clemente, pero fue en toda la inclemencia del sol. Y esta mujer llegó y, sorpresa, se encuentra a un hombre sentado allá junto al pozo de Jacob, y empezó el diálogo. Mire usted que esta mujer que iba con tantos problemas, y claro, no es solamente ella, sino que cualquiera de nosotros pudiera ser que estaba viendo una situación como la que vivía esta mujer. Pero lo más lindo es que se encontró realmente con el que se debía encontrar. Un encuentro con el Señor Jesucristo no es un encuentro cualquiera, porque cuando una persona se encuentra con Jesucristo, se está encontrando nada más y nada menos que con el Salvador del mundo. Así que fue una gran bendición. Esta mujer dice que estuvo hablando ahí un rato con él, y ella experimentó en él y reconoció que Jesucristo era el Salvador, y se fue a predicarle a sus paisanos, fue a predicarle el mensaje de salvación a sus paisanos. Y la Biblia dice que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer. Ahora esta mujer que tenía problemas y que tenía muchas dificultades,
como seguramente usted y yo las tenemos, pero cuando tuvo este encuentro con el Señor, la vida le cambió. Ahora esta mujer fue liberada, esta mujer fue perdonada, fue cambiada su vida y ahora resultó una tremenda predicadora del Evangelio de Jesucristo. Y ellos, dice la palabra de Dios, que entonces vinieron los samaritanos. Mire usted que esa mujer, que tal vez era la menos indicada, yo creo que en esa ciudad nadie diría ni pensaría que esta mujer iba a llegar a ser una predicadora del Evangelio. Pero igual nosotros tampoco pensábamos, eso no estaba escrito en la agenda de nosotros, eso estaba solamente escrito en el propósito y en la agenda de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que dice la Biblia que vinieron los samaritanos y le rogaron al Señor, porque la mujer fue y les habló, les predicó el Evangelio, les predicó la palabra de Dios. Y los samaritanos vinieron y le rogaron al Señor que se quedara con ellos. Y el Señor dice que se quedó allí 2 días. Y dice el verso 41, creyeron. Oiga, cuando se predica el Evangelio, entonces la persona tiene la posibilidad de creer. Y dice la Biblia que ellos creyeron. Muchos, creyeron muchos, dice, por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, dice, porque nosotros mismos sabemos, hemos oído que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que mire, esto no tiene tanto que mirar, o sea, uno no tiene que ir a una universidad por allá para decir, oye, ¿cómo hago yo para poder entender la salvación? Esta gente humilde, esta gente entendieron que la salvación solamente estaba en Cristo. Amén. Y que Jesucristo verdaderamente es el Salvador del mundo. Así que eso es lo importante y lo más lindo de este Evangelio, porque el propósito del Evangelio es salvar a los seres humanos. O sea, siempre ha sido el propósito de Dios, ha sido en el pasado y sigue siendo en el presente, y bueno, yo no sé hasta cuándo, pero lo cierto es que el propósito de Dios siempre ha sido el mismo, salvar a los seres humanos. Así que hay una bendición para nosotros en esta tarde, y yo quiero que aquí el apóstol Pablo dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, habla acerca de la oración. Aquí dice instrucciones sobre la oración. Y el apóstol Pablo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Oiga, por todos. Aquí no importa el color de la piel, si es moreno, si es amarillo, si es blanco, no. Aquí dice que se hagan oraciones rogativas, dice por todos los hombres, dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque aquí dice el por qué, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que en este caso la oración aquí tiene varias peticiones que dice la Biblia que se deben hacer, y nosotros debemos hacerlo, de orar por todos los hombres. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de dificultad, podemos orar por nuestros dirigentes de este país, ya lo hemos dicho y volvemos a decirlo porque tenemos que llevarlos en nuestras oraciones. Amén. A nuestro presidente, a los gobernantes, a la gente que está ya poniéndole el hombro a la carga, a los médicos, las enfermeras, todos, yo siempre le pido, Señor, ayúdalos, guárdalos, porque esa gente está exponiendo su vida, porque ellos han hecho un compromiso de que tienen que en una situación de esta salir así sea como sea, desde que no esté contagiado, hay que ir allá. Entonces nosotros sí podemos hacer algo. Nosotros no somos médicos ni nada de esto que estamos mencionando, pero somos la iglesia del Señor Jesucristo, y como tal debemos orar. Dice la Biblia que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Yo quiero que ojalá el presidente, nuestro presidente aquí de Colombia, ojalá sea salvo. Que todos estos hombres allá que
que están luchando con esto reconozcan que hay un Dios y vamos a orar que Dios haga milagros, que Dios haga prodigios, que extienda su mano y se hagan maravillas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la misión de la iglesia, así que le podemos estar orando al Señor que esa gente no vaya a desmayar, que sigan adelante, que un día podamos poder, hermano, derrotar esta pandemia que está azotando a la humanidad. Así que Dios dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Así que el propósito del Señor es la salvación de todos los seres humanos. Gloria al Señor. El Evangelio, el Señor lo mandó a predicar. El apóstol Pablo era un hombre religioso, un hombre que antes seguía las tradiciones de los padres, pero un día llegó a él, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, y él dice, ya cuando él está convertido, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dije, yo soy el primero. Así que esta palabra es fiel, es la palabra de Dios, y es lo que Dios dice, que Él quiere. Aquí dice que todos los hombres sean salvos. Y también dice que esta palabra es digna de ser recibida por todos. No importa quién sea usted, mi amigo, no importa quién sea, queremos decirle que el Señor Jesucristo lo ama y quiere salvarlo. El propósito del Evangelio es ese. Por eso, después de que el apóstol Pablo, ya cuando él estaba predicando el Evangelio, él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que los samaritanos creyeron al Señor Jesucristo, creyeron por la palabra que la mujer predicaba, y le creyeron después a él. Dice que creyeron por la palabra de él. Así que nosotros no estamos predicando una filosofía humana, sino que estamos predicando la palabra de él, la palabra del Señor Jesucristo. Así que el Evangelio, esto de la salvación, hay un plan de salvación establecido por nuestro Señor Jesucristo. Y yo voy a leer un versículo aquí en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, porque hay gente que nos está mirando y está pensando, bueno, ¿cómo será esto de la salvación? Porque el propósito del Evangelio es eso. El Evangelio es la proclamación de la salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La salvación es el programa de Dios. Y en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, ya vamos a hablar aquí acerca de especificar, de hablar más exactamente qué es el Evangelio, qué es la salvación. 1 Corintios capítulo 15, el verso 1, dice el apóstol Pablo, dice: además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, porque el Señor mandó a predicar el Evangelio, y él dice: el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis. Así que el Evangelio, que es el plan de Dios para salvación, se predica para que la gente lo reciba, y en el cual dice también perseveráis. O sea que hay que oírlo, hay que recibirlo y hay que perseverar, o sea, permanecer en ese camino. El versículo 2 dice: por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, porque es la palabra de Él, la palabra de Cristo, si retenéis la palabra que os he predicado, aquí dice: sois salvos. Amén. Oiga, sois salvos. Y si no, dice: creísteis en vano. Así que aquí lo que hay que recibir es la palabra de Dios. Aquí lo que hay que recibir es este bendito Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Y dice el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, dice Pablo, o lo que yo mismo recibí. ¿Y qué fue lo que Pablo recibió? Dice, en primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, ese es el Evangelio. En eso consiste la salvación, en que no es por lo que yo haga. Porque hay gente que dice: no, uno se salva por lo que uno haga. Uno se salva por las buenas obras. Uno se salva por esto y por lo otro. No, pero aquí dice la palabra de Dios que el primer paso es que Cristo murió por nuestros pecados. O sea que no hay ninguna obra, no hay ninguna otra obra que al hombre lo pueda salvar, porque aquí está diciendo que Jesucristo murió por nuestros pecados.
Así que no vale ninguna obra que yo haga, ni nada de penitencia, ni nada de esto, porque a Jesucristo le costó su propia vida. Cristo murió por nuestros pecados. Y el paso número 2 dice el verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, el Evangelio tiene esos tres pasos. Y bueno, eso fue lo que el Señor hizo. Eso es lo que es en sí el Evangelio. Ahora, la parte práctica, la parte de la aplicación está en Romanos capítulo 6. O sea, ya es, porque el Evangelio es nuestra identificación con Cristo. Amén. En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de la epístola a los Romanos, dice, ¿qué pues diremos? El propósito del Evangelio: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, la salvación es por gracia. O sea, quiere decir que no es que nosotros merecíamos la salvación, sino que es un regalo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no vamos a seguir pecando. Aquí dice que el propósito es, el verso 2 dice, en ninguna manera no vamos a seguir pecando, porque los que hemos muerto al pecado, mira, aquí estamos hablando de que Jesucristo murió en la cruz, pero nuestra identificación con Cristo es, aquí dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que el primer paso es morir al pecado, o en otras palabras lo que se llama arrepentimiento. O sea, cuando uno se arrepiente de verdad, eso quiere decir muerto para el pecado. Por eso el himno dice, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Entonces es decirle un adiós al pecado. O sea, el arrepentimiento verdadero es decirle chao al pecado, es decirle a Dios, no quiero seguir viviendo con usted, porque de aquí en adelante yo estoy vivo es para Cristo, pero estoy muerto para el pecado. Ese es el primer paso. Así como Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos por medio de un arrepentimiento verdadero. Y el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, porque no hay otro bautismo, ni hay otro nombre en el cual podamos ser salvos? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados en su muerte. Ahí está. Y dice, ¿por qué? Verso 4, porque somos sepultados. Así que después de haber muerto al pecado, el paso siguiente es ser sepultados. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, morimos al pecado, somos sepultados en las aguas bautismales en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y aquí dice, resucitamos para vivir una vida nueva. O sea, aquí la novedad es esa, lo novedoso es eso, que es para vivir una vida nueva, no es para seguir viviendo en el pecado. Eso es lo que consiste, esa es la esencia del Evangelio. Y dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo hombre es la vida antigua, es la vida que nosotros teníamos anteriormente. Nuestro viejo hombre se fue crucificado. Mire usted que nos identificamos con Cristo en la crucifixión. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y el fin o el propósito es que no sirvamos más al pecado. Amigo y amiga, esto está claro. O sea, esto no es una religión. La religión, mi concepto con todo respeto es que la religión es una excusa del hombre para no obedecer a Dios. Porque el Señor dice que el Señor dijo, ustedes invalidaron el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que eso es lo que es la religión. El Evangelio es lo que el Señor dice, es el mandamiento de Dios,
Y esto funciona y nos va a dar salvación si lo hacemos así como dice la palabra de Dios. Para que él dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido y a fin de que no le sirvamos más al pecado. Así nosotros, haciendo eso que dice la Biblia, vamos a ser salvos o somos salvos. Porque el que ha muerto, hablando del arrepentimiento, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos, pues está hablando de morir al pecado, de arrepentimiento verdadero. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ese es el propósito. Aquí no estamos hablando de ninguna religión. Esta es la esencia del Evangelio. Aquí es donde nos identificamos con Cristo, y el propósito es de que vivamos una vida nueva, de que nos consideremos muertos al pecado. O sea, ya adiós mundo, adiós pecado. Sí vivimos en el pecado, sí un tiempo estuvimos allá, pero morimos por medio de un arrepentimiento. Fuimos sepultados por medio del bautismo y resucitamos para vivir una vida nueva con el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que aquí también la palabra de Dios dice, el verso 19, bueno, vamos a leer de 6:17 en adelante, dice, pero gracias a Dios, esto dice el apóstol Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, mire que está hablando de unas personas, de que antes, aquí dice, eran esclavos del pecado, igual que nosotros, igual que usted, mi amigo. Tal vez usted es esclavo de pecados, tal vez usted es esclavo del licor, es esclavo posiblemente de las drogas, es esclavo del sexo, del alcohol, de algunas cosas. Bueno, pero aquí esta gente dice, erais esclavos del pecado, pero dice, habéis obedecido de corazón. Cuando uno obedece de corazón, dice, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Viene el verso 18 y dice, y libertados del pecado. O sea, cuando uno se entrega al Señor en obediencia y se arrepiente de verdad, es libertado. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora no somos esclavos del pecado, es lo que le dice Pablo a los romanos. Ustedes ya no son esclavos del pecado, ustedes son liberados, fueron liberados del pecado y ahora le están sirviendo al Señor. Y dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, mire, tiempo pasado, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de aquellas cosas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Qué bendición, mi amigo, porque ese es el Evangelio. Mire qué lindo aquí que encontramos esto. Por eso el Señor nos dejó este bendito libro que se llama la Santa Biblia. Amén. Que es la palabra de Dios, y que cuando uno hace así como dice la Biblia, entonces alcanza la salvación. Eso dijo el ángel cuando nació el Salvador. Se apareció un ángel allá en el cielo, y dice la Biblia que un resplandor de luz les rodeó, y los pastores que estaban en el campo dicen que tuvieron miedo, se asustaron, pero el ángel les dijo, no temáis, no tengan miedo, porque les doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que ese es el Salvador, mi amigo. Yo te invito en esta tarde, amiga que me estás escuchando, para que usted reciba a Jesucristo como el Salvador de su alma. Mire que el que murió en la cruz del Calvario por nosotros fue el Señor Jesucristo. No fue más nadie más, porque allá crucificaron a otros dos,
uno a la derecha y otro a la izquierda, pero ellos eran malhechores, ellos eran pícaros, que ellos sí estaban muriendo por lo que ellos hicieron, pero el Señor Jesucristo estaba muriendo por usted y por mí. La sangre que se derramó es la sangre inmaculada, la sangre bendita de Cristo, la cual dice el apóstol Juan, dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí no es la penitencia, aquí no es el trato duro del cuerpo, aquí no es nada más, sino recibe a Jesucristo como tu Salvador. Bautízate, como dice la Biblia, en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados, y también dice que el Señor le dará el Espíritu Santo, porque es una promesa de Dios para todos. Así que mire usted que en medio de toda esta situación que se está viviendo, si usted preguntara como dijo el carcelero de Filipos, él estaba allá, pero los presos se le habían volado y dijo, mañana amanezco yo muerto, mañana me matan, porque esa era la ley. El que deje escapar un preso, su vida queda en pago del que dejó escapar. Así que él dijo, me voy a matar, y sacó la espada y se iba a matar. Ya tenía la espada lista, pero el apóstol Pablo dijo, no te hagas ningún daño porque aquí estamos todos. Pero mire usted que cómo el Señor llega justamente a tiempo. O sea, para la persona que realmente le abre el corazón al Señor. Entonces este hombre de la muerte pasó a la vida, porque él pensó que los presos escaparon y se iba a matar. Y él dice que prendió la luz y llegó ahí temblando y se tiró de rodillas y le dice, hermanos, varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron sin titubear, ellos le dijeron sin pensarlo ya tanto, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y la Biblia dice que él, el carcelero, se los llevó en aquella misma hora, se los llevó para la casa a donde él vivía. Yo no sé si estaría a 1 cuadra, 2 cuadras o qué tanto, pero lo cierto es que se los llevó a la casa y dice que les lavó las heridas y les puso la comida. Dice que los sentó a la mesa y les dio comida, y después dice que fue él bautizado con toda su familia, y dice que él se regocijó con toda su casa de haberle creído a Dios. Mire usted qué bendición. Así que hay muchos ejemplos aquí en este libro sagrado que nos hablan de una salvación verdadera, que nos hablan del propósito del Señor Jesucristo. Vino a este mundo, que Él vino, dice, que a salvar a los pecadores. Así que esto no tiene otra cara, no tiene otra vuelta de hoja. Hay salvación para ti, mi amigo. Solamente basta que tú te decidas. La decisión, sí hay una salvación, pero también es cierto, sí hay una condenación. Yo te pregunto en esta tarde o en esta noche, porque por allá en un país ya seguramente será de noche. Yo le pregunto en esta hora, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Porque aquí en esta tierra nosotros vamos de paso. Aquí el tiempo que vivimos es corto, pero después empieza la eternidad. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Es tu decisión. Si quieres pasar la eternidad con Jesucristo, entonces recibe la palabra. Recibe la palabra, abre tu corazón y dígale, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y tú serás el Señor de mi vida. Y verás que tu vida va a cambiar. Pero si no quieres ser salvo, si tú dices, no, esto no es para mí, entonces tristemente pasarás la eternidad en la condenación. Pero yo te invito en esta tarde para que recibas en tu corazón al Señor Jesucristo. Ábrele tu corazón. Mire usted que eso no es difícil. Lo más difícil fue lo que el Señor hizo allá en la cruz. Él sí le tocó, la Biblia dice que Él fue molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos, dice que cayó sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros solamente tenemos que creer. Por eso el Señor mandó a predicar el Evangelio. Dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Amigo, vamos a orar. Yo quiero hacer una oración por usted. Todavía hay tiempo para ser salvo. No puedes hacer una decisión en esta tarde. Eso es lo que hay que hacer. Yo no puedo decidir por usted, pero usted sí puede decidir. Tome una decisión, y esa decisión que sea en favor de tu alma. Dígale, Señor, yo quiero ser salvo. Yo no me quiero perder. Yo quiero pasar la eternidad contigo, Señor, allá en el cielo. Vamos a invocar el nombre del Señor.
inclina tu rostro un momento y dile: Señor, ayúdame. Señor, yo quiero ser salvo. Así como los samaritanos, así como aquella mujer samaritana que tuvo ese encuentro con el Señor y esa mujer se salvó, se le arreglaron los problemas. Los samaritanos también creyeron al Señor. Unos creyeron por la palabra de la mujer y otros creyeron por la palabra del mismo Señor. Pero ellos dijeron: nosotros ahora sí sabemos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Así que yo lo creo y por eso también te lo comparto, amigo. Vamos a orar. Tú puedes decirle: Señor, te recibo como mi Salvador. No solamente el tuyo, sino el Salvador de todo el mundo. Señor Jesucristo, gracias, bendito Señor. Alabado sea su santísimo nombre. Oh Dios eterno, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, predicar tu palabra, Señor, a través de la cual los